Bueno, muy buenos días, estimados compañeros y compañeras que se encuentren viendo este video. Bueno, me presento, mi nombre es Cristiano Valle y junto con mi compañero Benjamín Villanueva nos tocó la clase número 2, cuyo tema principal son los grupos. ¿Okay? Bueno, primero partamos diciendo que estas son como las primeras clases que están enfocadas como al estudio de la estructura algebraica. Si pudieron ver en la lista hay distintas clases como relacionadas al tópico. La clase siguiente, por ejemplo, es una clase relacionada a los subgrupos, entonces queremos tomar esta clase también como un comienzo al estudio de la estructura algebraica, como dije anteriormente, ¿ok? Por ejemplo, en este caso investigaremos, por ejemplo, los conjuntos dotados de una operación que satisfacen ciertos axiomas, ¿ok? Esta es como la definición más básica de grupo, pero guardémosla para después y definámosla de mejor manera. Por ahora centrémonos en otras cosas, ¿ok? Bueno, quizás para alguien que se encuentre viendo el video, el tema de la estructura algebraica y de los grupos precisamente, ya es un tema conocido en verdad, pero si no tienen un acercamiento al tópico, en verdad no hay de qué preocuparse. Nosotros, por ejemplo, somos alumnos de segundo año en verdad y sinceramente no conocíamos muy bien el concepto como tal, formalmente. De hecho, hace 15 minutos no teníamos idea de lo que eran, pero intentaremos explicárselo de una forma que sea amigable para todos en verdad. Con diferentes ejemplos con los que todos hayamos tenido algún tipo de acercamiento. Como por ejemplo, hablaremos de conjuntos como pueden ser el conjunto de los enteros, los cuales bajo cierta operación matemática se convierten en un grupo. Operación matemática que obviamente les mencionaremos después y explicaremos por qué ocurre esto, ¿ok? Pero no hay que alarmarse por ahora porque no es un tema que tenga un tan alto grado de dificultad, ¿ok? Bueno, antes de adentrarnos sí en temas conceptuales y formales, sería bueno entender un poco el contexto histórico en el que aparece por primera vez este concepto, más que nada para situarnos un poco en la época y también repasar un poco la importancia que tiene el tema del grupo y la teoría de los grupos, ¿ok? Bueno, como dije, el concepto de grupos, así como la teoría de grupos, que en verdad es básicamente, y en muy pocas palabras, para resumir, porque tenemos el tiempo bastante contado, es el estudio de los grupos. Eso es la teoría de los grupos, el estudio de los grupos como tal. Comienza a verse aproximadamente en el año 1830 y se establece firmemente y toma la importancia que tiene en verdad en 1870, ¿okay? Sin embargo, la definición formal que entregaremos en esta presentación aparece en el año 1887 específicamente, gracias a Ferdinand George Frobenius, ¿okay? Bueno, es necesario destacar que en verdad los grupos son un factor esencial en torno al cual se construyen las matemáticas contemporáneas que conocemos hoy en día, ya que tienen un rol fundamental en áreas como teorías de los códigos, por ejemplo, conteo y estudio de simetrías. Pero no solamente se reduce a temas netamente matemáticos, ¿ok? Sino que también tiene importancia en campos más como científicos, como pueden ser, por ejemplo, la química, la biología o la física. Y no se ve acotado solamente a la matemática como tal. Ok, siguiente. Bueno, esta definición que nos dicta bueno, me voy diciendo, esta definición que nos dicta Frobenius nos dice que un grupo es básicamente una estructura algebraica que está formada por un conjunto no vacío dotado de una operación interna que combina cualquier par de elementos y crea un tercero, pero que este tercer elemento tiene que estar dentro del mismo conjunto en el que estamos trabajando y tiene que satisfacer ciertas propiedades, ¿ok? Esta definición en sí en verdad es como una definición de estructura algebraica como tal. La que diferencia la estructura algebraica es los axiomas que satisfacen, ¿ok? Dicho de una forma un poco menos compleja y más entendible, en verdad, un grupo es un conjunto cualquiera, A, B, C, D, E, F, G, genéricos cualquiera, o conjunto de los enteros, los naturales, cualquier conjunto que está acompañado de una ley de composición, que también se le llama operación binaria, ¿okay? Que si alguien no sabe lo que es básicamente, corresponde a operar dos elementos de un conjunto cualquiera y que su resultado esté dentro del mismo conjunto. ¿Okay? Si operamos dos elementos de un conjunto y el resultado de esta operación se encuentra dentro del mismo conjunto, estamos hablando de una operación binaria. ¿Okay? Bueno, entonces, este conjunto cualquiera, junto con su ley de composición, perdón, tiene que satisfacer ciertos axiomas, los cuales para el caso de los grupos es que dado el conjunto G,
la ley de composición sea conmutativa y además esté bien definida, que exista un elemento de identidad en el conjunto G y que exista un elemento inverso en el conjunto G. ¿Okay? Esto que estamos viendo acá. Esta es como la definición un poco más formal. ¿Okay? Bueno, esto aquí está como traducido un poco más a un lenguaje más formal. ¿Okay? Esta es como más la definición por encima. Esta es la definición un poco más formal, donde aparece la notación de grupo. ¿Okay? Esto que está acá es la notación de grupo básicamente, donde G representa el conjunto en el que estamos trabajando, porque notamos que el conjunto G no es el grupo como tal. Si tenemos un conjunto, este se convierte en grupo cuando le asociamos una operación binaria, que es la que vendría representando este circulito que está acá. Se puede representar como un puntito, pero es únicamente una notación genérica. Es como si tuviésemos un espacio en blanco, ¿ok? Aquí en este espacio del paréntesis es donde va la notación con la que trabajamos. Pensamos, por ejemplo, que tenemos el conjunto G con la operación de la suma, por ejemplo. En este caso pasaría a ser simplemente un signo más, ¿ok? Pero esto es únicamente notación. Esta es como la notación genérica, ¿ok? Bueno, como decíamos, un grupo es un conjunto y una ley de composición, que es la que está acá, que dado dos elementos A y B, los opera, que este es básicamente el círculo, es decir, que A opera a B, se están operando, y que satisface ciertos axiomas, que eran, como dijimos, que la ley de composición sea asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, A operando a B, o sea, C operando a A operando a B sea lo mismo que A operando a B operando a C. Para cualquier A, B, C, cualquier A, B y C perteneciente a G, en verdad. ¿Ok? Bueno, también se tiene que cumplir que la ley de composición asociativa, también tiene que cumplirse que existe un elemento que se denota como E, perteneciente al mismo conjunto, que se le llama elemento de identidad o elemento neutro, tal que para cualquier otro elemento A que también pertenezca al mismo conjunto, se ve que el elemento de identidad operando A sea igual a A operando al elemento de identidad, y esto a su vez sea igual al elemento A. Es muy importante notar que se tiene que dar esto, ¿ok? Que las igualdades se den como vuelta, porque esto no habla de que la ley de composición está correctamente definida, ¿ok? Si esto de acá, si E operando A fuese distinto de A operando a E, la ley de composición no estaría bien definida y por ende no estaríamos hablando de un grupo. Ahí se tiene que ocurrir esto, que al final es básicamente que el elemento de identidad no altere al elemento A, en este caso, perteneciente al conjunto. Y la última es que para cada elemento A perteneciente a G, existe un elemento inverso en G. ¿Okay? Bueno, este elemento inverso se denota como A elevado a menos 1, vendrá siendo el inverso en este caso del elemento A. Y esto significa que A operando al A a la menos 1, elemento inverso, sea igual al elemento inverso operando A, y esto a su vez tiene que ser igual al elemento de identidad del que habíamos hablado anteriormente. ¿Ok? Bueno, estas son... Bueno, también como datos importantes sobre el grupo, o curiosidades podríamos llamarle, porque las propiedades no están a cargo de mí, las va a comentar mi compañero después. Bueno, estas son unas preguntas que podemos encontrar acerca del grupo, que es, por ejemplo, ¿es un grupo una estructura algebraica que se haya comido, muy entre comillas, a otra estructura? ¿Qué queremos decir con que se haya comido a otra estructura? Es que si es el grupo una estructura algebraica que dentro de sí misma tenga más estructuras algebraicas. ¿Por qué podemos pensar esto? Es porque, como mencionamos anteriormente, como la estructura algebraica se diferencian de sí por la cantidad de axiomas que cumplen, quizá hayan estructuras algebraicas que tengan menos axiomas, pero que a la vez sean los mismos que tienen un grupo. Por ejemplo, pensemos por ejemplo en una estructura algebraica que, por ejemplo, cumpla con la existencia de la operación binaria interna o ley de composición, y que además cumpla con la asociatividad. ¿Habrá una estructura algebraica que cumpla con con estos dos axiomas? La respuesta es sí. Sí existe una estructura algebraica que es la que recibe el nombre del semigrupo, pero no vamos a adentrarnos mucho en eso porque eso viene en la clase siguiente, ahí está a cargo de otros compañeros. ¿Okay? O también, por ejemplo, está una estructura algebraica que cumpla con lo anteriormente mencionado y que además cumpla con la existencia del elemento neutro. Esa estructura también existe y se llama monoide. ¿Okay?
Bueno, a partir de esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que un grupo, en teoría, muy en teoría y entre comillas, un grupo es un monoide que además cumple con la existencia del elemento inverso. ¿Okay? Como que el grupo tiene un monoide dentro y un monoide a su vez tiene un semigrupo dentro de sí. ¿Okay? Y la otra pregunta que teníamos es que todos los grupos cumplen con las mismas características. Cuando hablamos de mismas características nos referimos a que cumplen con los mismos axiomas. La respuesta lógica sería que sí, porque tiene que cumplir con 3 axiomas base y si no cumpliese con alguno, no sería un grupo. Pero en verdad existen grupos que cumplen más axiomas. Por ejemplo, existe un tipo de grupo que, además de cumplir los axiomas mencionados anteriormente, cumple con la propiedad conmutativa. ¿Okay? Por lo que este grupo pasa a ser un grupo como tal, pero además se le llama grupo conmutativo o grupo abeliano. ¿Okay? Es muy importante notar eso, ya que no todos los grupos son iguales en ese sentido. ¿Okay? Bueno, pero hasta ahora en verdad la clase ha sido casi 100% teórica. No han habido tantos ejemplos que a lo que pasaremos en este instante. Yo voy a dar un ejemplo acá en este PPT. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos demostrar cada una de los axiomas, porque si no sería bastante larga la clase en verdad. Pero aparte de este ejemplo, mi compañero Benjamín después dará otro ejemplo y les mencionará las propiedades de los grupos. ¿Okay? Bueno, este ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de un grupo, ¿okay? Y es el conjunto de los enteros con la suma. ¿Okay? Acá está la anotación de las que le había hablado antes, donde está el conjunto y la operación. Esta es la anotación de este grupo, que no sabemos en teoría si es un grupo, pero les adelanto que sí, este es un grupo. Pero demostremos por qué. Bueno, habíamos mencionado anteriormente que los axiomas que se tenían que cumplir era que la ley de composición sea asociativa. ¿Qué significa esto? Que como estamos hablando de la suma, tenemos que el resultado de A más B sumado a C, sea igual a más B más C, al resultado de B más C para el A, B y C pertenecientes a los naturales. ¿Ok? Además, teníamos que, bueno, sabemos que en verdad esta parte es bastante fácil de saber porque sabemos que la asociatividad se cumple en los enteros, sabemos que esto pasa, lo hemos visto en diferentes cursos en el colegio, entonces en verdad podríamos en teoría asumirlo. Y si lo demostrásemos también sería en verdad, quizás sea innecesario. Así que sigamos con la siguiente. Bueno, con la existencia del elemento de identidad o elemento neutro. Bueno, aquí queremos demostrar que existe un elemento E perteneciente a los números enteros, tal que para cualquier elemento A, perteneciente a los enteros también, se dé que el elemento neutro más A sea igual a A más el elemento neutro, y esto sea igual a A. ¿Ok? Como estamos trabajando en los enteros también, es fácil notar que este tiene que ser 0. Tiene que ser 0 ya que sabemos que 0 más A es A, y a su vez es igual a A más 0, porque darlo vuelta es lo mismo al final. Estamos sumando la nada en teoría, el 0 que es neutro. ¿Ok? Y además, demostramos este axioma también y vamos al último. Que para la existencia del elemento inverso, ¿okay? Que para cada elemento A perteneciente a los enteros también, tiene que existir un elemento neutro. ¿Okay? ¿Se recuerdan que anteriormente mencionamos que el elemento neutro se denotaba por A elevado a menos 1? Ok, si lo pensamos, ¿verdad? Y como estamos trabajando el entero, ¿de qué otra forma podríamos denotar el elemento neutro? Y más consciente de que estamos sumando, por ejemplo, podríamos denotarlo como menos A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si escribimos A más menos A, es lo mismo que escribir A menos A más A, y a su vez esto es 0, porque estamos sumándole el inverso en teoría. ¿Ok? Y esto se cumple. Está correcto este resultado, ya que demostramos anteriormente que el elemento de identidad era 0. Y aquí habíamos dicho que esta operación tenía que dar como resultado el elemento inverso. Entonces demostramos los 3 axiomas y podemos decir que el conjunto de los enteros bajo la suma es un grupo. Pero además, como estamos trabajando el conjunto de los enteros, hay otra propiedad que también sabemos que se cumple en este caso, que es la propiedad conmutativa. Y como mencionamos que existen diferentes grupos, no todos los grupos tienen las mismas características, podemos decir que este, además de ser un grupo, es un grupo abeliano o conmutativo. ¿Ok? Bueno, esa fue mi parte por hoy en verdad. Ahora los voy a dejar con mi compañero Benjamín, que trae un ejemplo un poco más didáctico, explicados con pizarra, que yo me había reducido a la parte un poco más formal. Pero eso, ¿ok? Les dejo con mi compañero Benjamín, no sin antes irnos a una pequeña pausa comerciales. Adiós. Qué rico, sándwich con el pan del osito.
al despertar, al abrir la despensa, almorzar por la tarde, también en la cena, reunión familiar. Luego de esta pausa comerciales, vamos a ver un ejemplo donde vamos a tomar un conjunto bajo una operación y este no va a ser un grupo. ¿Okay? El conjunto que vamos a tomar son 2 enteros módulo n bajo la operación del producto. ¿Okay? Y vamos a ver que esto falla y que esto no es un grupo. ¿Por qué? Porque aquí el 1 va a actuar como la identidad de este conjunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 1 por k es igual a k por 1 y esto va a ser igual a k para cualquier k que va a pertenecer a este conjunto. ¿Ok? Pero ahora va a haber un fallo. ¿Por qué? Porque el 0 no va a tener inverso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tomando el 0 por k, esto va a ser igual a k. K por 0 igual a 0 para todo k perteneciente a este conjunto. Entonces, como no nos da la identidad, no tiene inverso. ¿Okay? Entonces uno dice, ok, excluyamos el 0. Ahí el problema se puede arreglar. Pero no, no se va a arreglar. Porque, por ejemplo, tomemos el 2, que va a pertenecer al entero módulo 6. ¿Ok? Vamos a tener que 0 por 2 es igual a 0. 1 por 2 igual a 2. 2 por 2 es igual a 4. 3 por 2 es igual a 6. Pero esto va a ser igual a 0. 4 por 2 es igual a 8. Como estamos en entero módulo 6, va a ser igual a 2. 5 por 2 es igual a 10. Como estamos en entero módulo 6, es igual a 4. Y así, nunca vamos a tener la identidad. No vamos a encontrar, el 2 no va a tener inverso. Por lo tanto, el conjunto de módulo n bajo la operación del producto no va a ser grupo. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades básicas de los grupos y vamos a partir definiendo que sea G un grupo. La primera propiedad es que el elemento identidad va a ser único. ¿Okay? El elemento identidad en un grupo G va a ser único, es decir, va a existir un único E perteneciente a G, tal que G con E sea igual a E, G, y esto va a ser igual a G para todo G que va a pertenecer al grupo G. ¿Okay? Número 2. Si G minúscula pertenece al grupo G, entonces el inverso G elevado a menos 1 es único. Es decir, G con G a la menos 1 es igual a G a la menos 1 con G, y esto va a ser igual a la identidad. ¿Ok? 3. Nuevamente, sea G un grupo y A y B pertenecen a este grupo, ¿qué va a implicar? Que A y B, todo esto, menos 1, va a implicar que va a ser igual a B a la menos 1 con A a la menos 1. Propiedad 4. ¿Ok? Sea G un grupo y A pertenezca a G, va a implicar que A
la inversa de A y todo esto con su inversa va a ser igual a, ¿ok? Vamos a ir borrando. Pequeños detalles técnicos, nada del otro mundo. Ahora sí. 5. Ok, nuevamente A, B pertenecientes a G. Se va a tener lo siguiente. Ok, que las siguientes ecuaciones AX igual a B. Ok, y X A igual a B van a tener una única solución. Entonces tendrán única solución ¿y dónde? En G. 6. Ahora sí vamos a tomar como G el grupo y ahora vamos a tener A, B y C que van a pertenecer a G y que vamos a tener lo siguiente, que si B con A es igual a C con A, va a implicar que B es igual a C, ¿no es cierto? Y vamos a tener también que A con B, esto igual a A con C, nuevamente vamos a tener que B es igual a C. Y esas son todas las propiedades básicas. Un último detalle, a este último se le conoce como las leyes de cancelación de derecha e izquierda y podemos ver que esas leyes se van a cumplir para los grupos. Y esas son las propiedades básicas de los grupos y ahora pasaremos a ver un teorema. Un teorema, básicamente. Sí, es un teorema, en el apunte aparece un teorema. Bueno, como último tópico de clase, vamos a ver el teorema 1.23 que está en el apunte que usa el profesor, el apunte de Ben. Y bueno, vamos a dar las primeras propiedades. Que sea G un grupo, H y G pertenecen a este grupo y M y N pertenecen a los enteros, vamos a tener las siguientes relaciones. ¿Cuáles vamos a tener? Que G elevado a M y G elevado a N va a ser igual a G de M más N. ¿Ok? Es decir, una propiedad de los potencias que vimos en el colegio. ¿Qué otra? Que G elevado a M y todo esto elevado a N va a ser igual a G de M por N. ¿Ok? Lo que vimos en el colegio. ¿Qué más? Sea G. ¿Qué más? Vamos a tener que G con H elevado a N. Esto va a ser igual a H elevado a menos 1, G elevado a menos 1 y todo esto elevado a menos N. ¿Ok? Más aún, si G es abeliano, se va a tener que G con H, todo esto a la N, va a ser igual G a la N con H a la N, solamente si es abeliano. ¿Ok? En general, esto no se va a cumplir, ¿ok? Pues el grupo... En general esto no se va a cumplir, pero si es abeliano, esto se va a cumplir, ¿ok? Bueno, si tenemos estos grupos que son los enteros y los enteros modulares, va a haber una variación, ¿ok? Se va a tener que... Vamos a escribir la operación del grupo de forma aditiva
y la operación exponencial va a actuar como forma de multiplicación. Es decir, vamos a escribir ng en lugar de g a la n. Entonces, las leyes de los exponentes van a cambiar y van a quedar de la siguiente forma. mg más ng va a ser igual a m más n en paréntesis por g. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Que m de ng es igual a mn por g. Y por último, m de g más h va a ser igual a mg más mh. ¿Ok? Entonces, es importante notar, ¿ok?, que esto solo es posible dado que estos dos grupos son grupos conmutativos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso del teorema. Nos va a decir que sea G un grupo, H y G pertenecen a este grupo y M y N van a pertenecer a los enteros. Vamos a tener que G a la M con G a la N va a ser igual a G a la M más N. Que G a la M, todo esto a la N, va a ser igual a G a la M por N. Y que GH, paréntesis, todo esto a la N, va a ser igual a H a la menos 1, G a la menos 1, y todo esto a la menos N. Y que si G es abeliano, G de H, todo esto a la N, va a ser igual a G a la N por H a la N. Y bueno, algo importante a notar, que si tenemos estos grupos, que va a ser Z y ZN, vamos a tener la operación del grupo de forma aditiva y la forma exponencial va a actuar de forma multiplicativa. Es decir, que vamos a escribir ng en vez de g a la n. Entonces las propiedades de estas propiedades se van a escribir de esta forma, que mg más ng va a ser m más n en paréntesis por g, que m por ng va a ser igual a mn por g, y que m por g más h va a ser igual a mg más mh. Y bueno, con eso podemos dar concluida nuestra clase de grupo. Espero hayan entendido. Como última acotación, me salté las demostraciones del teorema, me salté demostraciones de las propiedades, y todo esto por falta de tiempo, pero ustedes lo pueden revisar en el apunte, ¿ok? Está bien explicado y creo que no tiene mayor dificultad para entender. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, no pregunten, no, mentira, pregunten. Y nada, nos vemos enseguida porque asumo que van a tener preguntas. Así que eso, chao. Y cuéntenos, Palermo, ¿cómo siguió el desarrollo de la clase? Sí, bueno, la verdad es que nos costó adaptarnos, entramos un tanto dormidos y esto, ante este grupo que tiene una entidad de juego, esto no se puede perdonar, no es un pecado. Nos costó encontrarle la inversa, pero poco a poco con el desarrollo pudimos ir controlándolo, ¿no? ¿Sintieron presión al enterarse que les tocó la segunda fecha? Sí, bueno, nos asustamos un tanto, sentimos presión porque no tuvimos una buena pretemporada, pero poco a poco fuimos estudiando el rival y siento que hicimos un buen partido. ¿Qué esperan de las evaluaciones de sus compañeros? La verdad es que esto ya va a ser subjetivo, no dependemos de nosotros, dependemos de los de arriba. Esperemos que nos pongan una buena nota y así empezar a asegurar una aprobación del curso, llegar más tranquilo al final y no peligrar en la zona del descenso, ¿no? Muchas gracias, Martín. No, gracias a vos. Le quiero mandar un saludo a mi mamita que quizá vea este video y si lo ve, que la amo mucho. Adiós.